escuchado algo sobre el tema. Y el objetivo el día de hoy es darles a conocer en qué consiste, cómo se ha definido legalmente el acoso sexual o más bien la prevención o las acciones de prevención de acoso sexual, cómo evitarlo, cómo denunciar, cuáles son las consecuencias tanto para la víctima como para el victimario. Victimario pues es quien produce este tipo de conductas. Y pues María Fernanda también nos acompañará indicándonos qué tipo de conductas evitar para prevenir este tipo de acoso y tener un ambiente sano y profesional. Vamos a ver en primer lugar el marco normativo que tenemos actualmente, que es la ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención y protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia. Esta norma apenas fue expedida el año pasado, es muy reciente. Sin embargo, ya como vamos a ver a continuación, hay otras normas que ya más o menos tenían como unos tintes regulativos frente al tema. Temario que vamos a manejar el día de hoy en general va a ser el siguiente y es una introducción. Vamos a hablar de los derechos protegidos y medidas de protección, definición del acoso sexual, principios, derechos, campo de aplicación, contexto laboral, cuándo se presume o qué presunciones aplican en este caso, los actores, obligaciones del empleador, garantías, estabilidad laboral, queja y también vamos a incluir unos factores o unos comportamientos que no recomendamos dentro de la compañía para efectos de no generar sensación de presuntos actos de acoso sexual o presuntos actos de acoso hacia otras personas que interactúan en el ambiente o entorno laboral. Pasamos entonces ahora a los antecedentes. Como les decía, pues ya hay unas normas de hace años o unas sentencias o circulares que nos han venido hablando un poquito sobre el tema. Sin embargo, últimamente se ha hecho más visible a raíz de la necesidad y de muchos casos que se han venido presentando y que requieren una intervención eh, bastante importante y exhaustiva. Entonces tenemos como antecedentes la Ley 1010 de 2006 que maneja en su generalidad pues, los actos de acoso laboral, pero como una modalidad de maltrato tenía también el tema del acoso sexual por allá en alguna parte y era este como el referente normativo que se tenía en su momento antes de que existiera la normatividad que se emitió en el año 2024. Adicionalmente, pues tenemos, ok, otra claridad que quiero darles es que pues con esta ley 1010 el Comité de Convivencia Laboral conocía estos casos a- acoso sexual, perdón, de acoso sexual sin una reglamentación clara y y sin un principio claro, lo que muchas veces generaba que de pronto no se generara el mejor trámite y por eso se vio la necesidad de generar esa reglamentación. Otra norma es la ley 1255 del 2008, que nos habla de la sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esto daba un enfoque más que todo de la violencia contra la mujer, porque más que todo las mujeres eran las que padecían de este flagelo, de este tipo de violencia. Luego, pues también tenemos la sentencia T040 de 2021, que también es un referente ya jurisprudencial, que también se refiere a la violencia sexual contra la mujer en el entorno laboral. Vuelvo y repito, porque es frente a ella contra quien más se ha venido presentando, pero también hemos visto que este acoso sexual también se ha extendido a otro tipo de personas como son los hombres, como son otras personas que tienen otro tipo de orientación sexual. La circular 026 de 2020, de 2023, no, 2003 del Ministerio del Trabajo, pues también nos habla de la prevención y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en el género contra las mujeres, y aquí se amplía o se incluye ya a las personas de sectores como eh, la comunidad LGTBIQ+, en el ámbito laboral. Ahora pasamos
hablar sobre los derechos y mecanismos de protección. Entonces, dentro de los derechos protegidos tenemos el derecho fundamental a la igualdad. Este busca básicamente generar una igualdad o equidad entre todos, básicamente pues para las mujeres que no sean tratadas de manera diferente frente a los hombres o de otras personas que tienen otra orientación sexual que no sean tratadas de manera diferente y que sean tratados con respeto. Derecho a la no discriminación, pues que no, igualmente, que no se traten a las personas de manera desigual o injusta debido a su género o orientación sexual u otras características que también la ley protege, como por ejemplo la raza, la religión, cuando son víctimas pues de acoso sexual. Derecho a una vida libre de violencias, pues hace referencia a la garantía de que tengamos todos, absolutamente todos, un entorno seguro y respetuoso en el desempeño de una actividad productiva, donde no se tolere ningún tipo de violencia, sea física, psicológica, emocional, sexual, económica o de cualquier otra clase. Se busca la protección para que las personas puedan desarrollarse, trabajar y participar libremente en la sociedad sin miedo a que puedan sufrir algún tipo de maltrato o algún tipo de abuso. Dentro de los mecanismos de protección está la prevención y la protección, que es de la que vamos a hablar muchísimo en esta capacitación. Y la protección, pues es una forma de abordar ya los casos que se presentan para amparar a la víctima. Pues el enfoque más importante es el de la prevención y este es el que le queremos apuntar para no llegar justamente a que se presenten estos casos. Y es generar actos que impidan que se genere un acoso sexual o cualquier tipo de acoso frente a compañeros o frente a cualquier persona que esté dentro del entorno de trabajo. Por ejemplo, esta capacitación, pues con esta capacitación buscamos como reflexionar, que ustedes reflexionen, interioricen, se concienticen de qué tipo de comportamiento yo tengo que evitar para no hacer sentir mal a las otras personas, porque a veces, muchas veces pensamos en el yo, pero no pensamos en la otra persona y no pensamos en qué de pronto le podemos estar haciendo sentir a la otra persona. Atención a las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral. Entonces, esta es más como la ruta de atención y acompañamiento para minimizar y eliminar los efectos que las conductas de acoso sexual pueden tener frente a las víctimas. Y la última que tenemos dentro de los mecanismos de protección es la inclusión de medidas de prevención de violencia de género y acoso sexual en los entornos laborales. En principio, uno podría decir que estas medidas las debe tomar en la empresa, generando campañas, generando una política donde se prevenga del acoso sexual. Sin embargo, también esto involucra a todos los actores y a todas las personas que tienen de alguna manera o que confluyen en el entorno laboral. Deben evitar pues que se generen esas conductas de acoso sexual o en el evento de que tengan conocimiento de que alguna conducta inusual, indebida se presente, pues ponerla en conocimiento de la autoridad o ente competente. Pasamos ahora a la definición de lo que es el acoso sexual. Vamos a dividir la definición del acoso sexual en varios componentes que los vemos aquí en, en la presentación. Y es, en primer lugar, es todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa. Vamos a detallar estos componentes. Entonces, en primer lugar, pues no cualquier queja puede catalogarse como de acoso sexual, necesariamente debe tener un contenido sexual, debe, debe no haber consentimiento de la víctima y contenido sexual, por ejemplo, en comentarios, insinuaciones, toques inapropiados o solicitudes de favores sexuales. Eso no tiene que ver con la atracción sexual que tenga una persona por la otra, sino más bien frente a este tipo de circunstancias o situaciones que ya les he mencionado, donde la víctima no ha manifestado su consentimiento. Esto se presenta, y este ya es como el segundo componente, que se manifiesta por relaciones de poder de orden vertical u horizontal. Vertical hace referencia más que todo entre jefes y subordinados y horizontal a compañeros.
Entonces, muchas veces en esa relación de jefes y subordinados, el jefe hace uso indebido de ese poder o ese control que tiene frente a su personal para ejercer presión o para ejercer alguna conducta que puede catalogarse como de acoso sexual. También el acoso sexual puede estar mediado por la edad, por el sexo, el género, la orientación o identidad sexual, la posición laboral o económica de algún trabajador. Muchas veces la persona con la más débil, por ejemplo, una persona de menor edad o una persona que en su forma de ser pues es ingenua, es mucho más factible que frente a este tipo de personas se pueda presentar estas conductas de acoso sexual, porque aquí es donde el compañero cree que tiene el poder y que puede acechar a esta persona o el jefe se siente con el poder de acechar a esta víctima ejerciendo alguna conducta de acoso sexual bajo la amenaza de afectar su labor o de prescindir de sus servicios. Em, y el último componente que tenemos dentro de este concepto es que se dé una o varias veces en contra de la persona dentro del contexto laboral. Y es importante esto de que se dé una o varias veces. ¿Por qué? Porque el hecho de que se presente el acoso sexual una sola vez ya es suficiente para que yo pueda notificar esta situación al área competente y para que se dé trámite y se ejerzan todas las medidas y controles para prevenir que sigan ocurriendo y para hacer frente y actuar frente a estas circunstancias. Esta es la diferencia que tenemos frente al acoso laboral, porque el acoso sexual solamente con una vez que se presente ya es suficiente para generar la denuncia, mientras que en el acoso laboral sí necesariamente tiene que ser recurrente y tiene que cumplirse una serie de condiciones para que, primero, exista el acoso laboral y segundo, para que yo definitivamente deba ponerla en conocimiento del ente competente. Pasamos ahora a los principios. Dentro de los principios encontramos el principio de confidencialidad. Pues no se puede, ninguna persona puede dar a conocer los hechos de presunto acoso sexual a terceras personas, ni nadie, ni de la empresa, ni el personal que, que tenga la empresa, eh, puede dar a conocer estos hechos porque deben ser confidenciales. Y mucho más por la connotación que tiene el acoso sexual, ¿no? De revictimizar a la víctima. Prevención, ya hemos hablado bastante pues de todos los mecanismos de prevención que se tienen que ejercer. Equidad de género, ya también hablamos de la igualdad que debe haber entre todos, indistintamente del tipo de género que tengamos. Justicia, yo siempre he dicho que la idea de justicia es bastante amplia y cada uno tiene una definición de justicia. Lo que es justicia para mí, pues no es lo mismo que puede ser para otra persona, pero la idea de justicia en este caso es que se le dé un tratamiento y frente a las conductas de acoso sexual para evitar que se sigan presentando. La libertad estaría tal vez enfocada a la posibilidad de que las personas, todos, podamos ejercer nuestros derechos libremente, a no ser intimidados, no ser perseguidos, no ser acechados y menos con intenciones de índole sexual. La dignidad, el respeto, hace referencia al respeto hacia las personas, para que no se generen ningún tipo de actos que puedan generarle algún tipo de intimidación. Cuando se menciona pro persona y pro víctima, es ir a favor de estas, tanto de las personas como de quienes pueden ser víctimas de este tipo de hechos de acoso sexual. Es poderles generar el amparo necesario, poderles generar el acompañamiento bajo acciones seguras para que puedan desempeñar su rol o sus funciones laborales. La igualdad también hace pues, referencia al trato equitativo para todos. Justicia restaurativa se refiere a básicamente a buscar cómo sanar ese daño que se le pudo generar a la víctima, restaurar la armonía dentro del ambiente de trabajo, porque muchas veces se ve afectado por este tipo de situaciones, en lugar de centrarnos únicamente en castigar al agresor.
¿sí? No solamente buscar un castigo, sino buscar también resarcir de alguna manera a la víctima frente a la conducta que se pudo haber generado, minimizarle los daños a través del diálogo, de ayuda psicológica, tener empatía por esta persona y entendimiento frente a lo que se presentó y no criticarla. Y pues buscar como acciones para poder eliminar esas conductas que pues desafortunadamente yo no las puedo borrar, pero sí puedo generar acciones para que no se sigan cometiendo y para que esta persona olvide lo que, pues no olvide, pero de alguna manera siga adelante con su vida y no tenga en su mente esas circunstancias que sucedieron. Debido proceso nos hace referencia a la garantía del derecho de defensa, en este caso, pues de la persona que se está inculpando, un presunto acosador sexual. Imparcialidad, esto ya es frente a las personas que tramitan la queja, que deben ser absolutamente objetivas en el trámite de la queja, no tener favoritismo ni frente a la víctima, ni frente al presunto acosador o ir en contra de uno u otro. Simplemente es una persona que conoce de un caso y de manera transparente y objetiva va a darle un tratamiento, va a darle una solución y ya, ese es como su papel en este caso. Celeridad, se hace referencia más que todo a que yo tengo que tramitar estas quejas de manera rápida. Yo no puedo permitir como empresa o como comité de convivencia que una persona siga dentro de un escenario siendo objeto de conductas de acoso sexual con el victimario al lado, sino que tengo que buscar todos esos mecanismos para que esas conductas no se sigan generando. Entonces, si el comité de convivencia se reúne cada 3 meses, pues nada, va a tener que generar una sesión extraordinaria para poder atender esta queja e igualmente la empresa tendrá que revisar dentro de su organización ya laboral, cómo o envía a la persona a trabajo en casa o cómo genera alguna actuación para poder alejar a la víctima de esta persona que está generando estas presuntas conductas de acoso sexual. Entonces a eso se refiere la celeridad. Vamos a pasar ahora a hablar de los derechos de las víctimas. Simplemente los voy a enunciar porque ya les he ido hablando de estos derechos, en qué consisten, etcétera. Y es la verdad, ser tratado con dignidad, intimidad, confidencialidad, libertad de expresión, atención integral en salud, acceso efectivo a la justicia, la reparación, no repetición, no revictimización, no violencia institucional, protección frente a eventuales retaliaciones y no confrontar a sus agresores. En esta última, frente a la no confrontación de los no confrontarlo frente a sus agresores, pues la idea es no, y esa es una idea de no revictimización, porque es muy incómodo tener que poner en duda lo que nos está mencionando la víctima y ponerla que lo exponga frente a la persona que está generando estas conductas. Es bastante incómodo y además afecta, yo pensaría que su salud mental y le puede generar un deterioro importante. Entonces, ese tipo de hechos pues no son recomendables. Y aquí yo ya le doy paso a María Fernanda para que continúe con el tema con las consecuencias de acoso sexual. Perfecto. Como hablamos ahorita, efectivamente se genera una afectación legal, ¿cierto?, a los derechos que se está vulnerando a las víctimas, pero también se generan unas afectaciones psicológicas que es directamente a la víctima o a la persona involucrada, ¿cierto? Afectaciones al nivel de estrés. La persona ya va a generar un alto nivel de estrés al tener que confrontarse o al tener que presentar esa situación constantemente, ¿cierto? Genera niveles de ansiedad al estar en estas situaciones, al saber que a cierta hora o en cierto momento esta persona se nos va a acercar a generar esta situación, ¿cierto? Frustración, esta frustración, este proceso, este tema de generar como yo qué hago, cómo lo manejo, qué puedo hacer o qué no he podido hacer para mitigar o que no se me siga presentando esta situación, ¿cierto? Pérdida de la autoestima. Normalmente las personas cuando están en esta situación empiezan a deteriorar todo su proceso en cuanto a sus valores, ¿cierto? A verificar o a mitigar, tal vez empezar a minimizar sus capacidades laborales por esta situación que están presentando. Desmotivación. Por lo general, esto se presenta o se evidencia bastante al momento de la ejecución o la entrega de su labor,
¿cierto? A la entrega de sus informes, a la entrega o a la presentación también de su labor, ¿cierto? Esto pasa muchísimo en la parte del ausentismo. Entonces, o llegan cada vez más tarde, intentan incapacitarse, intentan alejarse, intenta el ser humano, ¿qué es lo que intenta hacer en este tipo de situaciones? Huir, ¿cierto? Por último, la disociación también se presenta el tema de huir, ¿cierto? Entonces, no solamente es como no me presento, sino que antes se comunicaba con 5 o con todo el grupo, con toda el área en donde está ubicado, sino que ya empieza con 3 personas, después con 2, después se sienta solo o sola a comer, ¿cierto? Se va solo a su casa, por ejemplo, cuando antes se iba en grupo de 3, 2, iba en su medio de transporte para irse a sus casas. Esto se genera la disociación. Y por último, la no denuncia por el temor a perder el trabajo, a poder perder el buen nombre que tiene la persona. ¿Cierto? Doctora. ¿Listo? Seguimos con los derechos de las personas investigadas. Pues tienen derecho a un debido proceso, que como lo mencionábamos, es la posibilidad de que puedan ejercer su derecho de defensa rindiendo las explicaciones que a bien tenga frente a la denuncia que se hace por un presunto acoso sexual y presentando las pruebas que desvirtúen esos hechos. Presunción de inocencia hace referencia a que yo pues no soy llamado, ninguno de nosotros es llamado a em, decirle a esta persona que es un acosador sexual, porque pues el único que puede declarar si hubo acoso sexual o no, pues es un juez penal. Ninguno de nosotros puede hacer este tipo de declaración. Entonces, mientras no se es inocente hasta, no hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí sí como dice el dicho. Imparcialidad de las autoridades competentes, que les mencionaba ahorita, si el tema es conocido por el comité de convivencia, pues el comité de convivencia no puede tener inclinación frente a alguna de las dos personas, ni la víctima ni el victimario, tiene que ser absolutamente objetivo y transparente frente al trámite que le va a dar a la queja. Lo mismo la empresa tampoco puede tener inclinación hacia uno u otro, simplemente es una situación que se está tramitando y a la que se le da pues el tratamiento legal establecido. Información, pues esta va de la mano con la siguiente, que es conocer los hechos de la queja o denuncia en un término procesal establecido, y es la posibilidad que tiene el presunto acosador de conocer cuál fue la queja, cuáles fueron los soportes que presentó la presunta víctima. Entonces, esos son como esos derechos que tiene. Y acá nuevamente le doy paso a María Fernanda. Bueno, así como también se genera la vulneración de sus derechos, ¿cierto? A la persona o a la víctima, también se genera una vulneración de derechos cuando es una denuncia falsa, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en una denuncia falsa? ¿Qué es lo que está pasando para esta persona que injustamente lo están denunciando sin que haya ejecutado alguna actividad o que sin que le hayan ni siquiera sido adjudicado esa situación, ¿cierto? La parte de ansiedad, también esta persona genera mucha ansiedad, la ansiedad social, ansiedad propia de decir, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Qué hago yo? ¿Qué no digo? ¿Yo cómo confronto esta situación? ¿Cierto? Esa ansiedad social también va muy arraigada a la parte social, porque lastimosamente, como seres humanos, tenemos un pequeño problema y es que le damos el sí porque alguien dijo. Entonces, como alguien dijo, entonces ya todos empezamos a juzgar a esa persona sin que realmente se le haya dado como se le haya adjudicado esta situación, ¿cierto? Depresión, ese miedo, esa tristeza, esa angustia que presenta esta persona por esta falsa imputación o esta situación que se le está impugnando a él. El miedo en qué momento esta persona me va a agredir, ¿cierto? O alguno de mis compañeros, o hasta el mismo miedo que algún familiar cercano se llegue a enterar de esta situación. Que dirá mi mamá que con todos los valores que me enseñó y yo vengo y me vienen a decir esto, que yo vengo a hacer esta situación. Todo esto empieza a generar una afectación enorme en la parte emocional de la persona. Nuevamente también la disociación empieza a alejarse de todo el mundo, o él no se aleja o la gente de una vez empieza a alejar. Uy, no, esta persona está haciendo esto, ¿cierto?
Discriminación, lo mismo, ¿cierto? Las personas se empiezan a alejarlas de este tipo de personas que no han sido realmente adjudicado esta situación. El impacto negativo en las víctimas que efectivamente sí han generado algún tipo de violencia. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Mucha gente genera este tipo de denuncias falsas y lo que está generando al ser rechazadas, al que la gente le diga, venga, usted está diciendo mentiras, lo que está generando es que las personas que realmente sí fueron violentadas, que realmente sí son víctimas, no denuncien por el miedo que llegue a suceder algo, por el miedo que le lleguen a decir que no, efectivamente no fue, ¿cierto? Y por último, se debe tener en cuenta que este tipo de denuncias falsas también implican o se pueden rebotar. ¿A qué significa? ¿Qué significa esto? Básicamente, si yo estoy denunciando falsamente a Pepito porque, no, porque me vulneró sexualmente, si él ve y tiene toda la razón en que él nunca me vulneró a mí, me puede demandar. Puede generarse un proceso legal, ¿cierto? Desde un proceso monetario, en de indemnizar el buen nombre de la persona que yo vulneré, ¿cierto? Y también un tema hasta legal, un tema carcelario. ¿Doc? Perfecto. Entonces, seguimos con el ámbito de aplicación. Estas conductas de acoso sexual aplican o son víctimas de estas conductas y victimarios, trabajadores, empleadores, contratistas de prestación de servicios o proveedores, pasantes, practicantes, acá también entran los practicantes del SENA y demás personas que participan en el contexto laboral. Sí, es decir, si un día, por ejemplo, viene alguien a hacer mantenimiento de alguno de los equipos y genera algún acto de acoso sexual, pues también puede ser un victimario. Entonces, esto a diferencia del acoso laboral, pues es mucho más amplio, porque cualquiera puede ser un sujeto activo o pasivo del acoso sexual, mientras que en el acoso laboral solamente es quien tiene firmado un contrato de trabajo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la presunción de cuando se entiende que hay acoso sexual dentro del contexto laboral. Entonces, tenemos que, pues está el lugar del trabajo, que es donde en principio puede desarrollarse, que es donde se desarrolla la labor y donde en principio puede presentarse el acoso sexual, pero también pueden haber otras esferas externas donde se puede presentar, como ya lo vamos a ver, que se esté generando una actividad productiva o que llegue un externo de pronto a intervenir en esa actividad productiva, que haya el pago de un salario, eso también me puede dar un indicio de que hay una actividad laboral acá, o también hay una interacción con un contratista y en ese caso se pagarían son honorarios. Estas conductas se pueden generar en lugares de descanso, no propiamente en la parte o en la planta donde se genera la operación. Lugares de alimentación, pueden ser cafeterías, restaurantes, también en los sanitarios, lugares de aseo y vestuario. Este es como el lugar más recurrente porque a veces es el más apartado del lugar donde no confluye tanto personal o no está vigilado por cámaras. Entonces aquí los, los victimarios como que aprovechan para generar este tipo de conductas. En eventos sociales y de formación como capacitaciones. En estos eventos sociales, pues las personas a veces ingieren bebidas alcohólicas y pues esto se presta para que con unos traguitos encima la persona empiece a acechar a algún compañero o compañera, pero pues de ninguna manera el hecho de ingerir una bebida alcohólica justifica este acto y nada lo justifica. En las comunicaciones. Doctora, qué pena, se te fue la voz. Eso estaba viendo. Entonces les estaba mencionando que alguien me apagó el micrófono, pero bueno. Entonces estaba mencionando que las comunicaciones laborales, o sea, la manera como se interactúa
con los trabajadores o con otras personas que no necesariamente deben tener contrato de trabajo, pues también pueden generar acoso sexual. Usualmente, por ejemplo, se utiliza el WhatsApp, que es como un medio personal, pero a la vez también laboral, y este es como el medio donde más puede presentarse el tema del acoso, pero también puede ser por Teams, puede ser por el correo electrónico, por cualquier mecanismo donde se interactúe con otras personas. Lo que les decía al principio, no solamente puede ser en las instalaciones de la empresa, sino puede ser por fuera de ella. Por ejemplo, el personal que está en teletrabajo o de pronto ya en su espacio personal, en sus actividades libres por fuera de la jornada laboral. Entonces, de pronto yo tuve una conversación con un compañero y este compañero me está hablando con contenido sexual y yo no le estoy dando mi autorización. Entonces, eso puede ser un tema de acoso sexual o me puede estar enviando fotos de, de su miembro, puede ser, entonces esto puede ser un tema de acoso sexual, que pues afecta desde luego la relación laboral que se tiene en la compañía si yo lo esté haciendo por fuera de las instalaciones y por fuera de la jornada laboral, pero esto también se ve reflejado en la labor y se ve reflejado en la afectación que se le genera a la víctima, que la víctima no va a dejar eso afuera de su trabajo, sino que todo el tiempo va a estar pensando en eso, le va a tener miedo al victimario, todo el tiempo va a estar intimidada, entonces vamos a ver que eso también afecta dentro de la empresa. Dentro de en los trayectos también, de pronto si yo coincido con compañeros para irme para mi casa o de pronto nos movilizamos en el mismo transporte para llegar a la oficina o de pronto nos toca ir a prestar servicios en alguna otra empresa o en alguna otra sede o etcétera, etcétera, donde tenga que movilizarme fuera de la sede principal, pues en estas ocasiones también puede presentarse estos actos de acoso sexual y no porque yo no esté en la empresa propiamente, pues no es acoso sexual, no, claro que sí lo es. Vamos a ver también, bueno, en este caso de la presunción del contexto laboral, no necesariamente tengo que demostrar que tengo un contrato de trabajo, como lo vimos inicialmente, pues cualquier persona que tenga alguna vinculación con la compañía, llámese como se llame, puede ser objeto de acoso sexual o puede generar el acoso sexual. Entonces, acá no es imprescindible que exista o no un contrato de trabajo. Vamos a ver otros actores que también son importantes dentro de este tema de la prevención del acoso sexual. Tenemos el gobierno nacional, quien actúa a través del Ministerio del Trabajo y otras entidades que deben elaborar un plan transversal para la eliminación del acoso sexual. Ellos tienen un plazo de 12 meses que se cuenta a partir de la promulgación de la ley, esta ley se emitió el 20 de junio del 2024. Y pues tenemos básicamente o tienen hasta el 20 de junio de 2025 para emitir la reglamentación de esta normatividad. Vamos a ver qué pasa, qué otros elementos de pronto pueden añadirle o qué otros aspectos deben cumplir las empresas, las administradoras de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Otro actor es la administradora de riesgos laborales, que se conoce comúnmente como la ARL, que tiene que generar actividades de atención, protección y prevención y cumplir lineamientos que se establezcan en el plan que nos va a emitir el gobierno. Y los contratantes de prestación de servicios, pues son las mismas empresas. En este caso, pues AOA puede ser contratante porque puede tener algunos proveedores o prestadores de servicios. Y pues con ellos no supone una relación laboral, pero pues también tiene como un doble rol, como empleador y como contratante de prestación de servicios. Y ahí es donde entra su obligación de generar acciones para evitar las conductas de acoso sexual. Vamos entonces con las obligaciones del empleador, que son básicamente las mismas del contratante, porque pues estamos hablando de la misma persona jurídica. Entonces tiene que prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral. Ya hemos ido hablando de eso ampliamente. Crear una política interna de prevención ampliamente difundida. Esta política ya existe dentro de la compañía, ya se ha venido difundiendo ampliamente y para los que no la conocen, los invito a conocerla,
a consultarla, a leerla y sobre todo a practicarla. No conocer el contenido de esta política no es excusa y menos a partir del día de hoy, donde hemos generado este tipo de capacitación justamente para que ustedes conozcan que hay algo que se llama acoso sexual, que hay algo que se tiene que prevenir, que hay algo que yo debo denunciar si lo estoy evidenciando. Entonces, aquí no tenemos ninguna excusa para no saber qué existe y de qué se trata. ¿Listo? Y dentro, otra obligación que tiene el empleador es garantizar los derechos de las víctimas y mecanismos de no repetición. Entonces, tiene que revisar qué fue lo que pasó, escuchar a la víctima, revisar en qué consistió la conducta sexual y generar actos para evitar que sigan ocurriendo. Como por ejemplo, apartar a la víctima del victimario, eso sería como lo ideal para que esta persona no siga siendo víctima de esta persona. Protección inmediata para evitar el daño irremediable, lo que yo les decía, como evitar que se siga consumando el hecho. Entonces, apartemos a la víctima del victimario. Informar a la víctima sobre su facultad de acudir a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, siempre hay que informarle a la víctima que tiene esta posibilidad. Ya ella es autónoma en si acude o no acude a la Fiscalía. Sin embargo, sí es obligación hacérselo saber de que cuenta con esta otra instancia porque pues esto constituye un hecho delictivo que debe ser investigado para que se tomen las medidas de tipo penal necesarias. Normalmente pues son penas, perdón, privativas de la libertad, lo que puede sucederle al victimario, puede generarle pues antecedentes penales que pueden dañar no solamente su vida personal, sino también su vida laboral por estos mismos antecedentes. Pasamos o seguimos más bien con las obligaciones del empleador. Y otra de las obligaciones es remitir de manera inmediata la queja y denuncia a la autoridad competente a petición de la víctima, respetando su derecho a la intimidad. Y acá hay dos cosas. Uno, está muy amarrado al tema de la celeridad y es inmediatamente esa queja tiene que ser tramitada por la autoridad competente, que sería el comité de convivencia. Y pues a petición de la víctima debe respetarse su derecho a la intimidad. Yo no puedo estar divulgando lo que esta víctima me está contando con absolutamente nadie. Aquí debe primar el principio de confidencialidad. Se debe abstener de realizar actos de censura que desconozcan la garantía de las víctimas de visibilizar públicamente los actos de acoso sexual. Si la víctima decide poner en conocimiento público la situación que se presentó, puede hacerlo. Yo no le puedo pedir, venga, cállese y no diga nada porque es que nos hace quedar mal. No, definitivamente no se puede. Si un día quiere ir a un medio y difundirlo, yo no le puedo hacer un proceso disciplinario porque fue y difundió el hecho. Claramente tendría que ver el contexto en el cual se generó y de pronto hasta dónde generó mala reputación a la empresa, pero de una manera que no era, porque era una denuncia falsa, como ya nos hacía saber ahorita María Fernanda. Entonces, cuando yo decido visibilizar una conducta es porque yo lo hago de manera responsable y yo lo hago porque efectivamente esa conducta sucedió. Yo no voy a hacerlo cuando de pronto eh, cuando es una mentira o es una falsedad, ¿no? Y pues la empresa debe abstenerse de generar actos de revictimización, como por ejemplo dudar de lo que la víctima está contando en su denuncia, descalificar lo que está mencionando o no apartarla del victimario. Estos hechos pueden generarle revictimización a la víctima, valga la redundancia, y pues no son correctos. O sea, si yo denuncio, lo primero que yo espero es tener alguien que me ampare, alguien que me ayude, alguien que me escuche, alguien que me ayude a salir de esa situación y no alguien que todo lo contrario, que me cuestione, que me critique, que dude frente a lo que yo le estoy diciendo, venga, si es cierto o no es cierto, pero de pronto usted vio mal, de pronto usted sintió mal, no. Todo ese tipo de hechos pues no están permitidos para el empleado ni para ninguna persona que tenga conocimiento de la queja que presenta la víctima. Y la empresa, pues también, para la empresa la ley establece la obligación de publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas en canales físicos y electrónicos que tenga disponibles, porque pues esto es controlado por el ente de control que es el Ministerio del Trabajo. Ellos vigilan efectivamente cuántas quejas hubo, qué tratamientos le dio la empresa, porque si no le dio un tratamiento adecuado, si no hizo el acompañamiento a la víctima, sencillamente puede ser objeto de una sanción económica.
Vamos a pasar entonces ahora a las garantías de protección. Entonces, más que todo las garantías de protección hacia la víctima, no generarle o que tenga un trato libre de estereotipos de género. Yo no puedo cuestionarle el género que tenga, yo no puedo, es que usted por ser mujer, entonces, por eso fue que fue víctima de acoso sexual, etcétera, etcétera, o porque usted es hombre o porque usted tiene otra condición de género, etcétera, etcétera. No, yo no puedo entrar a cuestionar ese tipo de cosas. Em, la víctima puede acudir a la ARL para recibir atención emocional y psicológica, siempre y cuando desde luego pues, se haya generado una conducta de acoso sexual. Pedir el traslado de área o permiso para realizar teletrabajo si existen condiciones de riesgo para la víctima. Aquí yo insistí y he insistido que es esto, que el simple hecho de que la víctima pida el traslado de área, o sea, reubicación, o pida que la ubiquen en teletrabajo o trabajo en casa o lo que sea, no implica que la empresa vaya a aceptar automáticamente. Esto es objeto de revisión, esto es a discreción de la empresa. Y esto, ¿y por qué lo digo? Porque la víctima dice, no, es que a mí la empresa me está revictimizando porque no me envió a trabajar desde casa. No, si yo como empresa estoy garantizando que usted no va a estar en una condición de riesgo porque yo la aparté ya de su victimario y no necesito cambiarla ni de área de trabajo ni mandarla a teletrabajo, pues yo no necesito, porque, o sea, no hay obligación para acceder a su petición, a su solicitud y no estoy generándole ninguna revictimización. Todo lo contrario, no lo generé estas acciones, pero generé otras que fue enviar a esta persona, terminarle el contrato o lo que sea para liberarla a usted de este riesgo. Lo otro también es evitar la realización de labores que impliquen la interacción con alguna con la persona investigada, o sea, retirarla, apartarla, lo que sea, terminar el contrato de trabajo de esa persona investigada en los eventos en que efectivamente logra demostrarse que hubo una conducta inadecuada, indebida, que no es propia del entorno laboral, tenga o no contexto sexual, porque ahí pues la empresa determina si es una conducta grave, si no es conducta grave, etcétera, si amerita o no terminación del contrato. Y lo último es mantener la confidencialidad de la víctima y no su derecho a la no confrontación, que eso ya lo vimos en un episodio anterior. Ahora vamos a hablar de los fueros, que es una protección laboral que se puede generar, pues en este caso para la víctima y para el testigo, no no se debe terminar el contrato de trabajo por el simple hecho de presentar una denuncia. Pero ojo, si la decisión de la empresa de terminar mi contrato no es por la denuncia, sino es porque yo incumplí mis obligaciones laborales, desde luego que la empresa tiene la posibilidad de terminar el contrato y ahí no aplicaría esta protección laboral, ¿sí? Ahí viene el segundo, que es la presunción de despido discriminatorio. Claro, si yo no tengo como empresa una razón real, una razón objetiva, como es el incumplimiento de las obligaciones laborales para terminarle el contrato a la víctima o al testigo, pues se presume que el despido fue discriminatorio porque fue por la denuncia. Pero si la empresa sí tiene esas razones válidas, esas razones evidenciables, pues desde luego que tiene todo el derecho a tomar esa decisión. Entonces, la víctima no puede creer en estos casos que porque yo solamente presenté una queja, ya esto me ampara y yo no puedo ser desvinculada. No, eso sí ya sería una creencia errada. Y lo último es una multa de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la empresa en caso de despido de la víctima o el testigo sin una razón válida. Repito acá, sin una razón válida. Vamos a pasar ahora a las quejas y en principio pues quiero hablarles de los canales de denuncia. Ya ustedes deben saber que AOA cuenta con un formato para presentar la queja por presunto acoso sexual. Este formato se encuentra divulgado en la medalla de calidad, como lo decía ahorita, que no sea excusa de que de pronto la plataforma no sirvió un día o que yo no sé cómo buscar en esa plataforma de la medalla de calidad y entonces no tuve acceso al formato para poner la denuncia. No, ustedes tienen varios canales, pueden ir al área perdón, de gestión humana,
pueden ir a donde la psicóloga o pueden ir al comité de convivencia laboral a pedir ese formato de denuncia. Lo otro es que el formato tiene unos espacios muy reducidos y entonces yo ahí no alcanzo a poner toda mi denuncia. Sencillo, coja una hojita blanca y amplíe su denuncia en esa hojita blanca y la pega al formato y ese es el formato y la hojita va a ser un solo documento donde yo voy a formular mi denuncia. ¿Listo? La línea de correo electrónico directa que tiene AOA para presentar estas denuncias es prevencionacososexual@aoacolombia.com. Si hoy se les olvidó tomar nota de esta dirección de correo electrónico, sencillo, también la pueden pedir a través de los canales ya mencionados para que pongan su denuncia, si no acudan con la psicóloga y pregúntenle con gestión humana, perdón, para que ellos les den este mecanismo de denuncia. Y acá queremos hacerles una invitación muy importante y es a no tener miedo a denunciar cuando una conducta de acoso sexual se esté presentando. ¿Por qué? Yo sé que nos da miedo, yo sé que nos sentimos intimidados, yo sé que a mí me da pena y no hay que dirán que a mí me están haciendo este tipo de cosas, no, qué vergüenza, es que yo soy un hombre y qué dirán mis compañeros, me van a cuestionar otros hombres, van a decir que mucho pendejo, que porque eso me está pasando a mí, que yo porque estoy poniendo en conocimiento esos hechos. No, no sientan temor, sientan toda la tranquilidad en los eventos en que ustedes quieren que se maneje la queja de manera anónima, se va a manejar de manera anónima, pero sientan el respaldo por parte de la compañía de que se le va a dar el mejor trámite a este tipo de denuncias y se van a tomar todas las acciones necesarias para efectos de impedir de que este tipo de situaciones se sigan presentando, porque esto no solo afecta al entorno laboral, sino que hay que entender que esto los afecta a ustedes mismos emocional, psicológicamente, en el entorno de sus familias, en todos los entornos posibles los va a afectar y qué feo es uno sentirse agobiado por este tipo de circunstancias. Entonces, por favor, siempre denunciemos, no solamente si me está pasando a mí, si yo veo que a otra persona le está pasando, también denuncien. No permitamos que nada ni nadie nos robe la tranquilidad ni nos dañe nuestro ambiente laboral. ¿Listo? Y pues hacerles un llamado también a ser responsables con las denuncias que se hagan por acoso sexual o cualquier tipo de denuncia que se haga, que sea real, que sea verídica, que no es un hecho que yo me estoy inventando, como ya lo dijo María Fernanda, simplemente para hacerle daño a otra persona, sino que sea un hecho cierto. Esa queja debe contener situaciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Acá quiero hacer un llamado muy importante y es darle conocimiento, o sea, a veces uno cree, a veces uno se queda corto cuando cuenta una historia, ¿sí? O cuando cuenta o cuando hace una denuncia. Entonces, en este tipo de denuncias yo tengo que contar dónde fue, qué me hizo esa persona, qué me dijo, ya dije la hora, todas las circunstancias que le permitan al comité de convivencia laboral, a un juez penal, a todas las personas que vayan a conocer de mi denuncia, porque son los entes competentes, qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque si yo solamente digo a título general que fue que fui objeto de acoso sexual de fulanito, pues yo no estoy permitiendo que se activen de manera efectiva los mecanismos de amparo, de protección y de trámite frente al acoso sexual, ni de que a mí me retiren de esa persona. Entonces siempre es importante ser muy expresos y detallar muy bien todo lo que ocurrió. A veces a uno le da pena decir palabras que dijo esa persona, díganlo con toda la tranquilidad, escríbanlo. Sí, lo que les decía ahorita, si no les alcanza el formato, tienen hojas blancas en las cuales escribir todo. Ahí desahóguense y expongan todo lo que ustedes vivieron, porque esa es la manera en que ustedes van a dar a conocer a esas personas que van a dar tratamiento a esas quejas de qué fue lo que usted vivió, de que efectivamente se sintió mal, de que efectivamente se sintió maltratado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pues ya les dije que el mecanismo a través del cual se puede enviar la queja principalmente es a través del correo electrónico, ya se las suministré. Y pues al final la ley 1257 de 2008 pues prevé la obligación del empleador de establecer un procedimiento para tramitar una queja.
La queja pues es conocida por el Comité de Convivencia Laboral que existe en esta empresa y como les decía inicialmente, pues el comité ni ninguna persona va a declarar que es acoso o no acoso sexual. A veces las víctimas se molestan porque dicen, venga, pero es que sí, mi queja me la tramitó el Comité de Convivencia, pero no declaró que este señor es un acosador sexual. No, eso no va a pasar nunca. Simplemente se va a dar tratamiento, se van a generar todas las acciones en aras de evitar que esas conductas se presenten. Usted puede acudir a la justicia penal para que le declaren allá esa conducta y se tomen acciones de tipo penal frente a este acosador, etcétera, etcétera, pero no nos pidan a nosotros como empresa o no le pidan al Comité de Convivencia Laboral que haga una declaración que definitivamente no le compete. Eso es todo, les agradezco mucho y le doy paso entonces a María Fernanda para que nos ilustre con las últimas diapositivas. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Tener en cuenta que si tenemos alguna duda de saber si tal vez es o no es alguna situación, claramente se pueden acercar a mi oficina, se pueden acercar al director de gestión humana, en donde ellos les pueden o nosotros podemos asesorarles, darle algún tipo de información. ¿Listo? ¿Qué tenemos que nosotros tener en cuenta al momento de poder permitir o no permitir o llegar a esos alcances? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Cuando nosotros damos como un paso más, damos un permiso más a las personas, estamos permitiendo también que, por ejemplo, nos toquen la espalda, que nos hagan algún tipo de chiste, algún tipo de bromas que no son o que para después en su momento o en esa hora, en ese día, ya usted ya lo está tomando como un acoso sexual, ¿cierto? Pero nosotros estamos permitiendo este tipo de situaciones cuando el nivel de amistad o de comportamiento que yo tuve con esa persona anteriormente ya había sobrepasado sobre el límite, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en una conducta mínima dentro de nuestro lugar de trabajo? Primero, la cortesía, ¿cierto? Qué pereza tener a alguien que nos salude, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Qué pena con usted, ¿cierto? La cortesía hace parte de una comunicación efectiva, ¿cierto? Y eso nos va a permitir a mitigar en algún momento algún tipo de malentendidos, ¿cierto? El tema de la presentación o la vestimenta. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en este momento estamos en un contexto laboral, ¿cierto? ¿Qué significa esto? No pretendamos que un hombre no va a ver a una mujer si tiene un escote pronunciado, ¿cierto? Claramente nosotros protegemos y respetamos la libre elección o la libre expresión de cada una de las personas, ¿cierto? Pero la libre expresión de uno va hasta la libre expresión de la otra persona y un comportamiento organizacional, ¿cierto? Aunque claramente dentro del contexto de AOA nosotros no hemos hasta el momento representado o generado algún tipo de política de presentación, de vestimenta. No significa que nosotros digamos que inculquemos o invulgamos entonces en vestimentas con escotes pronunciados, con faldas o tulifaldas, faldas demasiado pronunciadas, ¿cierto? Con vestidas o con camisas demasiado escotadas, tipo ombligueras, en donde estamos permitiendo que la otra persona genere algún tipo de morbo por solamente ver. El morbo es muy normal entre todo el mundo. Cualquiera va a ver algo y dice, uy, qué bonito, ¿cierto? Lastimosamente, esto va a empezar a generar algún tipo de acciones que la persona está viendo, ya que todos los días está viendo ese tipo de presentaciones, va a llegar a algún punto en que va a hacer algún comentario. Y si usted lo permite, de ahí para arriba va a generarse comentarios cada vez más arriba, ¿cierto? Relaciones interpersonales y relaciones laborales. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta, cierto? ¿Hasta qué límite o hasta qué punto yo voy a permitir mis relaciones personales e interpersonales, ¿cierto? Laborales e interpersonales, perdón. ¿A qué me refiero yo? Claramente yo debo tener una buena relación laboral con todos mis compañeros, ¿cierto? Con todas las personas que están dentro de las áreas o al externo del área en donde estoy ubicada. También debo tener comunicación de alguien con quien yo pueda hablar. Qué pereza que usted se siente todos los santos días y no tenga con quién hablar, con quien por lo menos decirle estoy cansada, estoy estresada.
Ese tipo de situaciones a usted le va a permitir ir liberando la carga laboral día a día. Pero si usted no tiene con quién hablar, con quién poder dialogar este tipo de situaciones, ¿qué es lo que va a hacer? O va a llegar extremadamente estresado a su lugar de donde usted vive, a desestresarse, intentar hablar como lorito a su perrito, a su esposo, a su esposo, ¿cierto? O intentar ser a veces hasta más agresivos. Muchas veces de tanto estrés que usted está manejando aquí, muchas veces usted lo lleva a su lugar de vivienda. Por último, tener en cuenta qué actos pueden llegar a malinterpretarse, ¿cierto? El exceso de confianza. Si yo estoy permitiendo que mi compañero o mi compañera me toque la espalda baja, por ejemplo, a una semana, 2 semanas, si él va a hacer lo mismo o si yo voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Ya va, y va a decir, uy, pero ¿qué le pasa? Pues ya generó ese tipo de confianza con esta persona, ¿cierto? Contacto físico innecesario. Muchas veces o muchas personas tienen la costumbre, por ejemplo, de estar tocando la cara de las personas. Ay, tan linda, ay, tan listo. Ese tipo de contactos se van a malinterpretar a una persona que, por ejemplo, no le guste o no le agrade este tipo de comunicación de contactos, ¿cierto? Comentarios innecesarios. Uy, ¿cómo se le ve esa cola? Uy, ¿cómo se le ve ese cabello? Uy, ¿cómo se le ve? Esos comentarios no son nada necesarios. Son totalmente abolidos para cualquier empresa y para cualquier ambiente. No solamente para las empresas, también en las universidades, en los colegios, en las familias. ¿Por qué tenemos que hacer comentarios de la persona si nosotros mismos ni siquiera nos estamos evidenciando? ¿Cierto? Mensajes fuera de contexto. Entonces, yo estoy hablando de algo laboral y me manda un emoticón así súper amoroso, no tiene nada que ver, o palabras, o empiezan amorcito, mi vida. Ese tipo de palabras están generando que la otra persona puede que lo malinterprete. Y este señor, sí, bien grosero, pues esta señora bien grosera, ¿cómo se le ocurre decirme mi amor o mi vida? Para usted es un comentario normal, ¿cierto? De la cotidianidad y mi vida. Bebé, ayúdame con tal cosa. Amorcito, ayúdame con tal cosa. Para usted es un comentario o es una palabra normal, pero para la otra persona usted no sabe realmente la forma como la está tomando, ¿cierto? Y por último, chistes, bromas y miradas insistentes. Aquí en tema de las miradas insistentes, no se quede pegado mirando a la persona qué tal, qué tiene o qué no tiene. Muchas veces usted en su cabecita está pensando en 20 cosas, pero se quedó fijo mirando a la persona. Lastimosamente la otra persona lo va a tomar de otra manera, ¿cierto? Eso es todo por el día de hoy. Tener en cuenta, por favor, que esta política fue divulgada físicamente en las instalaciones aquí en la sede principal y a nivel nacional se publicó la medalla, se realizó un comunicado de esta política a través de cada uno de los correos institucionales. También tener en cuenta que en unos minuticos les estaré enviando un link en donde deben registrar su asistencia. Por favor, controlar y manejar el tema del protocolo de la presentación personal en caso de los asesores de servicio. Por favor, manejar el uniforme adecuadamente, portarlo completamente y a las personas que no se les da la dotación, si no se les da el bono, por favor empezar a prevenir y a manejar este tipo de vestimentas que pueden llegar a manejar o a generar situaciones incómodas para los hombres o para las mujeres. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Feliz día para todos. Gracias. Gracias.